Hola, buen día, buenas tardes, de acuerdo a donde estén en sus países respectivos. Muchísimas gracias una vez más a Manage Engine por confiar en mi persona para brindar este webinario gratuito y obviamente muchísimas gracias a ustedes por sumarse. En el día de hoy nos toca hablar un poco de todo lo que tenga que ver con el control de aplicaciones en el teléfono celular y la mejor forma de hacerlo desde el punto de vista corporativo y también personal. Como siempre, me presento brevemente, sin dilación y respetando el tiempo de todos. Este webinario durará una hora, en donde la primera parte tendré el placer de tratar de comunicar en qué consisten las soluciones de MDM y de MAM para aplicaciones, para el control de aplicaciones, como decía, en el teléfono celular. Y la segunda parte vamos a ver algunas explicaciones desde el punto de vista práctico y de la implementación de estas soluciones, obviamente de la mano de Manage Engine. Me presento brevemente, soy Cristian Borguelo, soy licenciado en sistemas aquí en la Universidad Tecnológica de Argentina y tengo varias certificaciones relacionadas a seguridad de la información. Adicionalmente, también soy creador y director de Seguinfo, un portal y también una consultora relacionada a seguridad de la información y con la que venimos trabajando hace bastante tiempo, brindando estos webinarios acompañados de Manage Engine, a los cuales nuevamente aprovecho para agradecer siempre la confianza. Bien, vamos a empezar a hablar un poco de la situación actual. La realidad es que todos nosotros de alguna u otra manera y en algún momento seguramente nos sentimos un poco como la persona que estamos viendo en la imagen, medio capturados y esposados por nuestro teléfono celular. Es decir, tenemos un montón de aplicaciones y un montón de funcionalidades y nuestra vida o gran parte de nuestra vida depende de este teléfono celular. Hace poco tiempo veía una estadística, por ejemplo, que las personas son capaces de olvidarse su billetera o su cartera en la casa y no volver a buscarla, pero si se olvidan el teléfono, inmediatamente recurren a tener que volver a su hogar o a su trabajo donde se lo hayan olvidado para buscarlo. Eso obviamente porque el teléfono celular actualmente tiene un montón de funcionalidades en donde, como digo, nuestra vida da vuelta sobre ese teléfono, desde la agenda, yo sin ir más lejos, no recuerdo lo que tengo que hacer en la próxima hora cuando terminó el webinario, si no fuera por el teléfono. De allí tenemos el correo y obviamente todas las funciones personales y corporativas, las aplicaciones corporativas que tengamos que realizar en nuestra vida diaria. Bien, entonces, a partir de esta esclavitud, por mencionarla de alguna manera, empezó lo que se conoce hace bastante tiempo como un fenómeno que es el Bring Your Own Device, o también se lo conoce como Bring Your Own Technology, trae tu propio dispositivo o trae tu propia tecnología, en donde los empleados tendemos a empezar a utilizar nuestros propios dispositivos móviles personales en el trabajo. Eso, en principio, inició como un fenómeno, sobre todo de los directivos, de los gerentes, del área de management, que tenían seguramente un dispositivo con mayores prestaciones, y a partir de ahí venían y al área de tecnología le decían, instalame tal o cual aplicación que yo la quiero utilizar, no quiero venir a la empresa a trabajar o no me quiero conectar a un dispositivo de la empresa, lo quiero tener dentro de mi propio dispositivo. Esto, por supuesto, se empezó a expandir hace 5, 6, 7, 8 años y hoy por hoy es un fenómeno que nos afecta a todos. Y eso también se popularizó muchísimo más también con el tema de la pandemia o del último tiempo que hemos estado en nuestra casa, en donde muchas de las actividades que antes hacíamos en el trabajo o en nuestra computadora, lo terminamos realizando en el teléfono. Desde lo más sencillo, conectarnos a un correo electrónico, después vamos a ver algunas estadísticas, a directamente conectarnos a una VPN y realizar algún tipo de actividad en el teléfono, también una base de datos, etcétera. Entonces, obviamente las compañías conocen este fenómeno, no es algo nuevo, no estoy diciendo absolutamente nada nuevo. También abarata costos de infraestructura, porque no tengo que comprarle un dispositivo al usuario, no tengo que comprarle una computadora, facilita el tema de la conectividad, sobre todo hay gente que se conecta directamente a trabajar con 4G, pero en muchos casos no analizamos o no pensamos seriamente las consecuencias que tiene en seguridad estos dispositivos. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos dando la potestad a un usuario de tener
sus cosas personales y sus cosas corporativas. Las personales pueden ser desde un jueguito hasta su correo electrónico personal, ahí hay un tema de privacidad también, y obviamente todo lo que tenga que ver con las aplicaciones corporativas comparte vida, por decirlo de alguna manera, en el mismo dispositivo, el mismo almacenamiento, la misma memoria, la misma tarjeta dentro de ese dispositivo. Entonces, llegando a nuestro amigo Chuck Norris, que no puede ser de otra manera, en una diapositiva siempre tiene que aparecer, la realidad es que el fenómeno de Bring Your Own Device es un fenómeno que ni siquiera Chuck Norris puede detener, es algo que llegó para quedarse y nuestro desafío como gente que trabaja en tecnología o como gente que trabaja en seguridad es tratar de entenderlo de la mejor manera posible y a partir de ahí empezar a agregar algún tipo de control, ya sea desde el punto de vista administrativo, de gestión o desde el punto de vista tecnológico, para controlar de alguna manera la seguridad de las aplicaciones y del dispositivo y obviamente también brindando facilidades al usuario, porque acá el objetivo no es bloquearle de un día para otro, cosa que tampoco podríamos hacer, el uso del dispositivo al usuario, porque primero se sentiría frustrado, no podría realizar sus tareas y hay otro montón de contras que no vale la pena mencionar ahora, pero la realidad es que el control que tenemos que hacer no es bloquear el acceso al dispositivo, sino tratar de saber cómo administrar de la mejor manera posible la seguridad dentro de ese dispositivo. Algunas estadísticas. Por ejemplo, acá tenemos que el 85% de los empleados usan su teléfono personal. Acá vuelvo a repetir, no estoy diciendo nada nuevo, no estoy descubriendo nada. El 86% no puede borrar remotamente su dispositivo. Yo, de hecho, me atrevería a decir que el porcentaje es mayor. Háganse la pregunta a ustedes mismos, ¿quién tiene configurado para borrar remotamente el dispositivo en el caso de que se lo roben? Por ejemplo, estoy en la calle o estoy en un bar, me roban el dispositivo. ¿Cuánto tardaría para borrar ese dispositivo remotamente o si tengo la posibilidad de hacerlo? Esta pregunta se la pueden hacer ustedes o la pueden hacer dentro de las áreas con las que tengan vínculo dentro de su organización. Por otro lado, el 39% de los dispositivos no están protegidos. ¿Qué significa protegido? Tener un antivirus, tener un patrón de bloqueo o una clave o un PIN, tenerlo cifrado. Todo esto, después vamos a ver que las aplicaciones de MDM lo permiten hacer. 52% accede a redes Wi-Fi que no son seguras en sus dispositivos, el famoso Wi-Fi gratuito. ¿Quién no se ha pegado en una pared o en una puerta por ahí o en un negocio tratando de colarse o conectarse a una red Wi-Fi abierta? ¿O qué es lo primero que preguntamos cuando llegamos a un restaurante, a un bar? ¿Tienes Wi-Fi? Entonces, evidentemente nos conectamos a un montón de redes que no tenemos bajo nuestro control y que no sabemos qué tienen adentro. 69% lee su correo electrónico después de las horas de trabajo, cosa que particularmente, obviamente, también hago y que no recomiendo para la salud de nadie, pero en Latinoamérica, lamentablemente, es algo a lo que recurrimos bastante seguido. Digo Latinoamérica porque en Estados Unidos y en algunos países de la Comunidad Europea hay regulación en donde directamente prohíben al usuario trabajar después de horas, lo cual me parece perfecto para nuestra salud. 92% accede a sus propios teléfonos para trabajar los fines de semana, idem anterior, así como no deberíamos conectarnos fuera de la hora de trabajo, tampoco deberíamos conectarnos los fines de semana y tratar de descansar nuestra cabeza. De hecho, incluso en Europa ya se está hablando de regulaciones para no trabajar los viernes o trabajar menos cantidad de horas. Por otro lado, yendo específicamente a la seguridad, el 82% usa Android que tiene una antigüedad mayor a 2 años. Eso significa que utilizamos versiones antiguas de teléfonos celulares y eso significa que esas versiones ya no tienen parches, ya no tienen actualizaciones y obviamente tienen vulnerabilidades relacionadas a seguridad, algunas de las cuales pueden ser críticas, y eso permitiría a un atacante, a un delincuente, hacerse con los datos, la información que está dentro de ese teléfono o instalar malware incluso. 50% de las aplicaciones con más de 5 millones de descargas tienen vulnerabilidades críticas. Acá entran todas las aplicaciones que seguramente cualquiera de nosotros utiliza, desde el más común, WhatsApp, a cualquiera de las otras, que cualquier aplicación que tenga más de 5 millones de descargas en el Play tiene vulnerabilidades críticas. El 80% de los dispositivos posee al menos una vulnerabilidad. Esto también es grave porque de la mano de que utilizamos dispositivos viejos, que utilizamos aplicaciones con vulnerabilidades críticas,
obviamente el 80% va a tener alguna vulnerabilidad. Un tercio de las comunicaciones en dispositivos móviles se transmite sin cifrar. Esto también es grave. Seguramente a cualquiera de ustedes, si yo le preguntaba antes de dar ese número, si están seguros que todas sus comunicaciones van encriptadas, probablemente 90-95% de la gente me hubiera dicho, seguramente, sí, porque las aplicaciones me aseguran esto, porque cualquier cosa que yo utilizo supuestamente está encriptado dentro del teléfono. Bueno, un tercio no lo está. 25% de las aplicaciones tienen vulnerabilidades graves, también de la mano con lo que decíamos anteriormente. Más allá de las aplicaciones comunes que tienen vulnerabilidades críticas, encima un cuarto de las aplicaciones tienen vulnerabilidades graves. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Vamos a hacer un top 10 de los riesgos que tenemos cuando utilizamos nuestro dispositivo y de por qué es necesario controlar de alguna manera las aplicaciones y el tipo de dispositivo que el usuario usa. Y vuelvo a repetir, acá el objetivo no es bloquearle el acceso al dispositivo al usuario, sino facilitarle un poco la vida, pero teniendo el control de la información desde la organización. Obviamente, el primer punto es la fuga de información. ¿Cómo hacemos para controlar toda la información que el usuario tiene dentro de su teléfono? Y a partir de ahí, ¿cómo controlamos ese flujo de información? Infección de malware, lo mencioné anteriormente. ¿Cómo hacemos para que el usuario no se descargue cualquier cosa de cualquier store? De hecho, stores no garantizados, a veces no oficiales, y que se terminen descargando un malware, algún tipo de aplicación que robe datos, un spyware, etc. Instalación de permisos y los permisos en las aplicaciones extrañas. ¿Quién de ustedes no ha instalado alguna vez una aplicación que te piden 5, 10, 15, 20 permisos y no sabemos para qué? Y por las dudas lo habilitamos. El usuario hace lo mismo. Falta de bloqueo y cifrado. No puedo bloquear el teléfono, no tengo la posibilidad de bloquear una aplicación en particular, que eso obviamente las soluciones de MDM también lo brindan, y no se cifra el dispositivo. Significa que cualquiera que tenga acceso a ese teléfono va a tener los datos. Venta y donación de dispositivos. Es muy común entrar a cualquier plataforma de reventa o venta de cualquier tecnología y vamos a ver venta de teléfonos de segunda mano. Hay muchísimos temas de las empresas, a veces donan los teléfonos o también otro tipo de dispositivos, como puede ser una laptop o una notebook, porque hay que recordar que acá yo estoy haciendo énfasis en el teléfono celular, en el smartphone, pero Beyond también considera cualquier otro tipo de tecnología, como puede ser una laptop. Entonces, si se donan y no se limpia apropiadamente el disco que tenga esa notebook, también puede ser un problema de fuga de información. Robo del dispositivo, más de lo mismo. Estoy almorzando, dejo el teléfono arriba de la mesa, pasa alguien corriendo, se lleva el dispositivo no está bloqueado, no está cifrado y accede a absolutamente todo, desde el correo hasta los archivos sensibles que estén dentro de ese dispositivo. Decomiso y devolución inapropiada. En muchas organizaciones, por ejemplo, cuando un usuario se va, en buenas o en malas condiciones, se lleva, ya sea con autorización o a veces sin autorización de la empresa, el dispositivo y se lo queda. ¿Sí? Y a partir de ahí empieza a ser un dispositivo propio. Bueno, ¿qué se llevó en ese dispositivo? ¿Qué tipo de información había? Borrado seguro. En general, vuelvo a repetir lo que decía antes, es raro configurar o tener configurado un dispositivo para que cuando dejemos de usarlo o por alguna condición en particular, lo borremos en forma segura que no sea recuperable. Cuando digo no recuperable no significa un formateo o un borrado, una vuelta a fábrica. Realmente es seguir un procedimiento de borrado como corresponde y de que no tenga recuperación. El incumplimiento legal y regulatorio. En muchos casos hay normativa nacional e internacional que nos solicita que la información tenga que ser protegida de una forma determinada. ¿Cuáles son esas normativas y cómo hacemos para hacerlas cumplir? Y finalmente, costos ocultos que tiene todo esto, porque muchas veces se observa el tema de, no tengo que comprarle teléfonos ni notebook al usuario porque trae las de él, por lo tanto yo estoy ahorrando dinero. Pero tiene costos ocultos eso, ¿cómo hago para administrarlo? La información que se pierde obviamente también tiene su costo. Hay muchísimas cosas que por ahí no se analizan simplemente porque no las vemos a priori. Acá tenemos otro ejemplo, es un ejemplo de hace algunos años del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en donde encontró que el ejército no implementaba ningún tipo de política efectiva de seguridad para dispositivos móviles. Como digo, esto fue hace unos años, ahora
asumo que lo deben estar haciendo, y hallaron que alrededor de 14.000 empleados e incluso militares no eran apropiadamente controlados y cualquier persona tenía acceso a información que no debería haber tenido, a lugares que no debería haber tenido, que se le permitía instalar cualquier cosa en el dispositivo que supuestamente debería haber sido controlado por el Departamento de Defensa. Es simplemente uno de los cientos o miles de ejemplos que podemos citar. Acá lo traje porque llama la atención, porque justamente que lo hayan hecho público llama la atención. Por otro lado, tenemos el tema de las diferencias entre la información personal y corporativa. Esto es sumamente importante porque en general muchos, sobre todo los que tienen menores, o personas que tienen menores y demás, es común que un hijo, el más chico seguramente, menor de edad, seguramente es menor de 6, 7, 8 años, que no tiene su propio teléfono móvil o que no debería tenerlo, utiliza el dispositivo del padre o se conecta desde la computadora del padre. También pasa ahora, por ejemplo, con las clases virtuales, con el tema de la pandemia y demás. Es normal que nuestro hijo esté conectado a través de una notebook o un teléfono celular que pertenece al padre y obviamente puede realizar sus tareas allí, puede tener una conferencia, puede tener clase o puede instalar un juego. Bueno, qué información sensible hay dentro de ese dispositivo que podría ser comprometido sin querer, por error, por el menor de edad. Entonces, uno de los problemas que mencionábamos recién, no voy a hacer un recorrido por todos igual, simplemente como voy a mencionar los más importantes, es la fuga de información. Lo primero de ellos es cómo manejamos la identidad del usuario, quién está haciendo uso de ese dispositivo. Y acá lo importante es separar los perfiles. Una cosa es el perfil personal de yo como usuario o mi hijo que utiliza el teléfono o cualquier dispositivo, y el otro es el perfil empresarial, en donde yo voy a tener que identificarme dentro de una aplicación para posteriormente acceder a información corporativa. Por otro lado, todo lo que tenga que ver con la erosión del perímetro. Esto es un fenómeno bastante poco conocido, pero en realidad muchas veces en las organizaciones, ustedes deben haber escuchado hablar del firewall, en donde el firewall marcaba el perímetro de la organización. Hoy por hoy eso prácticamente no existe. ¿Por qué? Porque al tener dispositivos móviles y conectarnos prácticamente de cualquier lugar, como digo ahí, la conectividad es totalmente ubicua. Yo me puedo conectar desde mi casa, me puedo conectar de otro país, me puedo conectar el fin de semana, aunque no debería, vuelvo a repetir. La realidad es que no estoy dentro de la organización y no estoy dentro de un perímetro de seguridad de la organización. Estoy en cualquier lado y por lo tanto los límites que existían antes o el perímetro que existía antes no existe como tal. Por otro lado, la mayor cantidad de aplicaciones core que se han movido al teléfono. Antes era muy normal que si yo tenía que conectarme a una aplicación de negocio, estuviera dentro del ámbito, dentro del perímetro de la organización, utilizando recursos de la organización. Hoy eso se ha ido difuminando también y es normal que yo tenga una aplicación core de negocio, una aplicación móvil, conectada en mi dispositivo y trabajo desde allí. Obviamente esto tiene un montón de ventajas, sobre todo con el tema de la pandemia, en donde puedo trabajar directamente desde mi hogar, en cualquier horario, etcétera, pero también representa un riesgo de seguridad. Mover los datos de forma segura, un poco de la mano de lo que hablamos anteriormente con el tema de los dispositivos encriptados y las comunicaciones encriptadas, en donde si yo estoy transfiriendo datos en texto plano desde mi organización al dispositivo, obviamente también tengo un problema de seguridad y es más común de lo que parece. Por otro lado, el tema del malware y los permisos que mencionábamos anteriormente. Hoy por hoy hay sistemas operativos abiertos que colaboran al estudio y al perfeccionamiento del malware. Antes, si bien siempre existió y va a seguir existiendo el malware para Windows, el malware para Mac, son sistemas cerrados y era un poco más difícil tratar de entender cómo funciona ese sistema operativo y era un poco más difícil, en teoría, desarrollar malware. Esto se facilita mucho cuando tengo una aplicación que es open source, que tengo acceso al código fuente, los delincuentes pueden estudiar ese código y obviamente le facilita la creación de malware. Algo que pasa literalmente con el sistema operativo Android, por ejemplo. La fuga de datos apunta totalmente hoy por hoy a la tecnología móvil. ¿Por qué? Porque los delincuentes no son tontos. Así como nosotros evolucionamos, nuestras organizaciones evolucionan, los delincuentes también evolucionan y han empezado a crear y a mover toda su infraestructura de desarrollo y de ataque
hacia la tecnología móvil. Esto incluye, por ejemplo, la existencia actualmente de botnets que funcionan completamente sobre dispositivos móviles. La imposibilidad o la dificultad en realidad de parchear aplicaciones y el sistema operativo con la facilidad que hoy lo hacemos en el sistema operativo de escritorio. Hoy parchear un Linux o parchear una Mac o parchear un Windows es relativamente sencillo o es un proceso que también lo hemos hablado en otros webinarios aquí con ManageEngine, un proceso que más o menos se conoce, tiene su madurez, no digo que sea sencillo, pero por lo menos es maduro y se conoce cómo hacerlo y hay muchas herramientas que lo permiten. En cambio, el parcheo de las aplicaciones en un sistema operativo móvil no es tan transparente. De hecho, no existe el concepto de parchear una aplicación, sino que lo que se hace es muchas veces reinstalar directamente el aplicativo. Y lo mismo sucede con el sistema operativo. ¿Quién hoy puede decir que tiene una versión de Android, la última que se publicó ayer, con los últimos parches que se publicaron ayer? Es prácticamente muy, pero muy difícil afirmar eso. Incluso para la infraestructura de Apple con iOS, en donde tiene una infraestructura totalmente distinta de actualización del sistema operativo, muchísimo más eficiente y eficaz que la de Android, debo decirlo, pero aún así no todos los usuarios que utilizan una Mac o que utilizan iOS como sistema operativo móvil lo tienen fresco y lo actualizan. Por otro lado, el jailbreaking y el routing. Si bien este fenómeno ha empezado no a desaparecer, pero ha disminuido mucho en el tiempo, permite la instalación de malware con permisos elevados. Para aquellos que no lo sepan, tanto el jailbreaking como el routing permite utilizar el sistema operativo con permisos administrativos y por lo tanto facilita mucho la vida al malware. Como digo, son dos fenómenos que han ido disminuyendo en el último tiempo. Hace 4 o 5 años era muy común rutear o jailbreakear un teléfono, hoy no es tan común. Y la popularidad de la plataforma siempre es el detonante principal. A mayor uso, mayor cantidad de amenazas. Por el mismo concepto que decía antes, los delincuentes no son tontos, apuntan al mayor beneficio. Y el mayor beneficio va a estar en la plataforma que más se use. En el caso de teléfonos celulares va a ser Android, en el caso de dispositivos de escritorio o notebook, seguramente va a ser el sistema operativo Windows. Entonces, tendríamos que hacer un pequeño triángulo en donde deberíamos lograr la facilidad de uso y la funcionalidad, que es lo que busca el usuario, ¿sí? Al usuario no le gusta que le compliquen la vida con cosas extrañas, como es la seguridad, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que lograr, como responsables de tecnología y de seguridad, tenemos que lograr esa tercera pata, agregarle a la funcionalidad y a la facilidad de uso y a la usabilidad, que debería agregarlo ahí, deberíamos agregarle la pata de la seguridad. La gran pregunta es, ¿cuáles son los pasos necesarios para hacer frente justamente a Billot desde el punto de vista de seguridad, pero facilitándole la vida al usuario, o por lo menos que el usuario siga teniendo las funcionalidades que tiene actualmente? Entonces, vamos a ubicarnos en algunas políticas que deberíamos seguir para realizar esto. Lo primero de ellos es el descubrimiento. ¿Qué es el descubrimiento? Que después lo vamos a explicar también en la parte práctica. Es el proceso que facilita el registro de los nuevos dispositivos. ¿Qué significa? Que yo voy a tener que tener de alguna manera una forma de indexar o conocer cuáles son los dispositivos que ingresan a la organización y que a su vez son utilizados por los usuarios, por los propios empleados. Entonces voy a tener que tener más o menos un proceso semiautomático o automático de descubrimiento de estos dispositivos. No se puede hacer manual, o se podría hacer manual en una pyme, por ejemplo, con pocos empleados, pero en una empresa que puede estar distribuida, que está en distintas ciudades, o que tiene cierta cantidad de empleados, la realidad es que es muy difícil, porque los teléfonos cambian todo el tiempo, los dispositivos cambian todo el tiempo, los empleados cambian todo el tiempo, entonces este descubrimiento tiene que ser más o menos automatizado. El siguiente es el control del dispositivo. Una vez que sé cuáles son esos dispositivos y cuáles son los usuarios que tengo que controlar, tengo que crear alguna política basada en el tipo de dispositivo y las aplicaciones que va a utilizar ese usuario. No, por ejemplo, probablemente un gerente o alguien de management tenga acceso a cierta cantidad de información, datos y aplicaciones, y probablemente un usuario del área de recursos humanos tenga otros, y un usuario del área administrativa u operativa tenga incluso hasta un dispositivo distinto.
algo muy normal, que probablemente hayan visto en sus países ustedes y algo bastante común, por ejemplo, un servicio de envío de paquetería, ¿sí? Seguramente la persona que va recorriendo casa por casa, entregando, haciendo el delivery del paquete, va a tener alguna aplicación en un dispositivo. Seguramente ese dispositivo puede ser personal o puede ser de la organización. Y ahí voy a tener que evaluar qué le instalo o qué le dejo de instalar a ese usuario. Por otro lado, el control de los datos. De la misma situación que hablábamos anteriormente, así como tengo que controlar las aplicaciones, también tengo que controlar qué tipo de datos va a tener qué tipo de usuario de acuerdo al perfil de ese usuario. Luego, los accesos. ¿A dónde le voy a dar acceso a ese dispositivo? De acuerdo también al tipo de usuario y a la división de tareas que deberíamos tener apropiadamente hecha. Obviamente yo podría decirle, si está usando el dispositivo, asumo que el dispositivo que está usando este usuario, porque le tengo confianza y lo conozco hace mucho tiempo, le voy a dar acceso a toda la red. Se podría ser una política, no del todo correcta, no del todo ideal en los ambientes actuales corporativos. Entonces, debería empezar a limitar de alguna forma a qué datos y a qué parte de la red corporativa va a acceder un dispositivo o una aplicación determinada. Si esa aplicación es del usuario, probablemente tenga que ser muchísimo más limitada. Si es una aplicación corporativa del core, como mencionábamos antes, probablemente deba tener acceso a otras áreas un poco más sensibles o un poco más críticas. Y finalmente, la privacidad. Si bien lo dejo último, no significa que sea el menos importante, son todos realmente igual de importantes. La privacidad es un tema sumamente complejo cuando estamos hablando de BYOD, porque está involucrando datos personales, porque, como dije, el usuario está usando su propio teléfono. ¿Qué significa eso? Que en algún momento el usuario podría reclamar, de hecho es bastante común, o incluso iniciar acciones legales contra la organización por invasión a su privacidad. ¿Por qué? Porque él asume o siente, de alguna manera, y acá lo importante es el sentimiento del usuario, cómo se siente delante del teléfono, que simplemente porque nosotros le vamos a instalar una aplicación de MDM o vamos a intentar controlar algunas aplicaciones, lo vamos a estar controlando, lo vamos a estar mirando o vamos a estar viendo qué hace en su vida personal o en su teléfono personal, que efectivamente, como su nombre indica, es su teléfono personal. Entonces, la invasión en la privacidad puede ser un problema bastante complejo de resolver, incluso más complejo que los problemas técnicos, por cómo se siente el usuario de acuerdo a la sensibilidad que tenga en el uso de sus propios datos personales. Si eso también sumamos encima, que muchas veces, como dije antes, tenemos el uso del dispositivo por parte de menores de edad, ese problema se incrementa más aún, porque él siente que no está protegiendo de forma adecuada a su familia. Algunas políticas entonces, vamos a mencionar las dos que después vamos a ver en la práctica. Por un lado tenemos el control del dispositivo, en este caso son aplicaciones que tienen definición o permiten definir políticas a nivel del propio dispositivo, usuarios, contraseña, el cifrado, el borrado seguro, qué parte del teléfono se puede usar o no, el uso de la cámara, por ejemplo, o el geoposicionamiento, si se puede utilizar solamente una aplicación sola, si prendo el teléfono o paso al perfil corporativo del teléfono, en una división que vamos a ver ahora, y se permite usar el modo kiosco, o sea, solamente una aplicación y nada más. Y por otro lado tenemos el Application Manager, que en este caso, lo hablamos de hecho antes también de empezar el webinario, hoy por hoy hay muchísimos grises entre los dos tipos de, por un lado, manejador de dispositivo, el Device Manager y el Application Manager. En este caso es el proceso de tratar de descubrir y distribuir y actualizar las aplicaciones que va a utilizar el dispositivo móvil. Hoy por hoy las soluciones del mercado, como digo, tienen muchos grises entre los dos, si bien en la teoría supuestamente son cosas distintas, la realidad es que en la práctica lo vamos a poder realizar con una sola herramienta y en general va a recibir el nombre de MDM, lo conocen todos, pero supuestamente en realidad se divide en dos partes, por un lado la administración del dispositivo o lo que puede hacer ese dispositivo y por el otro lado las aplicaciones que están dentro de ese dispositivo. Esa es la diferencia teórica. Bien, entonces, el Device Manager, el MDM, lo que nos va a permitir es algunas funcionalidades que después vamos a ver desde el punto de vista de la práctica también.
Por un lado, el registro de los dispositivos. Como dije antes, el proceso de descubrimiento para saber qué tipo de dispositivo es, la marca, el ID, el modelo, el firmware que tiene, un montón de información técnica propia del dispositivo. Luego, el tratamiento de dispositivos desconocidos. ¿Cómo hacemos para descubrir primero, esos dispositivos? Segundo, ¿cómo los tratamos? Hacemos un bloqueo completo primero hasta que sepamos que tenemos que instalarlo, le instalamos aplicaciones por defecto, nos comunicamos con el usuario, todo esto va a ser parte del tratamiento. División, esto es fundamental, división de la información personal y corporativa. En general lo que se hace, lo vamos a ver ahora, es un tipo de container, de contenedores, se podrían ver, en la teoría se podrían ver como dos máquinas virtuales administradas por el mismo sistema operativo. En uno vamos a tener el acceso a la información personal, y acá justamente es muy importante el tema de la privacidad que mencionaba antes, y el otro vamos a tener la información corporativa. Y acá hablamos de la confidencialidad de la información de la empresa. Entonces son dos contenedores, en un lado solamente se maneja información personal, del otro lado se maneja información corporativa y no se comparte, excepto que se quiera, es profeso hacerlo, no se comparten los dos contenedores. El seguimiento de los dispositivos, algo no menor, porque si pasa algo con el dispositivo, la organización debería enterarse, si se pierde, si se roba, si se rompe. Integración con otros dispositivos y aplicaciones, la capacidad de encontrarlo y limpiarlo, como decía antes, el tracking es fundamental, y si yo considero que el dispositivo ha sido comprometido de alguna manera, lo tengo que hacer un wiping, un borrado remoto de la aplicación, perdón, del teléfono, de toda la parte por lo menos corporativa del teléfono. Esto también es importante tener la división. ¿Qué voy a borrar cuando hago el wiping? ¿Borro todo el teléfono, borro la información personal o borro la información corporativa? De hecho, eso habrá que decidirlo. La autenticación e integración corporativa. Si voy a loguearme en la parte corporativa del teléfono, ¿con qué credenciales lo voy a hacer? Lo voy a hacer con un directorio activo, un LDAP, una D, etcétera. Me voy a loguear con una aplicación de un tercero. Voy a tener doble factor de autenticación, etcétera. Algunos otros temas que también hemos hablado en otros webinarios aquí mismo. Y con respecto, seguimos con otras políticas entonces, aplicación de políticas de contraseñas. Esto yo puedo forzar que el usuario en el área corporativa, por ejemplo, de su teléfono, utilice cierta fortaleza de contraseñas. Bloquear algunas aplicaciones o permitir algunas aplicaciones, es decir, blacklisting y whitelisting. Todo lo que tenga que ver con el compliance de las regulaciones vigentes en nuestros países, algunas pueden ser regulaciones de terceros, o como puede ser PCI, o de otros países, como pueden ser Sarbanes-Oxley, SOX, o estándares internacionales, como puede ser ISO, o regulaciones vigentes, por ejemplo, bancos, financieras, etcétera, de acuerdo al país en el que se encuentre. Versionado de software y aplicaciones, yo le puedo decir solamente tienes y puedes utilizar una versión determinada de una aplicación, se la dejo actualizar o no se la dejo actualizar. El backup del dispositivo, algo no menor también. El control remoto de ese dispositivo, por las dudas si el usuario necesita asistencia para algo en particular, eso también me va a permitir incluso el wiping remoto, la limpieza remota. Y un store corporativo, en donde yo le voy a permitir al usuario que solamente descargue algunas aplicaciones determinadas, ya sean aplicaciones genéricas o aplicaciones del core del negocio, desde mi propio store, que no se pueda conectar, por ejemplo, al Play de Android o a la tienda de Apple o a tiendas de terceros no oficiales. Con respecto a MAM, entonces vamos a tener la distribución y la actualización de las aplicaciones. Puedo hacer un push transparente, yo le puedo forzar la instalación de una aplicación al usuario o sacarle una aplicación en el caso que haya detectado una aplicación no permitida. El control de cambios y el versionado y actualizaciones. El cifrado de la información que manejan algunas aplicaciones. El acceso de una aplicación determinada a un determinado archivo o directorio dentro de la memoria. Separación de los datos personales de la empresa, ya lo mencioné. Configuración de las aplicaciones, yo puedo configurar automáticamente que la aplicación maneje una configuración por defecto de acuerdo al perfil del usuario. Y, como dije antes también, el cifrado de la información, que puede ser el teléfono completo, para una parte de la aplicación, para un dato determinado. Entonces, resumiendo, este gráfico siempre me gusta mucho porque es un resumen bastante interesante de todo lo que fui contando.
Primero, ¿qué es MDM? Esto me va a permitir, como dije, tener control de los dispositivos, monitorearlo y hacer soporte de esos dispositivos y de las aplicaciones. ¿Qué hace MDM? Todas las cosas que fuimos viendo, por supuesto después van a tener acceso a la diapositiva, así que van a poder recorrer cada uno de los puntos que están allí, pero son los que fuimos mencionando. Y la segunda parte sería cuándo utilizar MDM, si realmente nosotros tenemos, notamos que nuestra empresa o nuestra organización va hacia un fenómeno que ni siquiera Chuck Norris puede detener de billón, creo que sería el momento ideal como para empezar a analizar la implementación de un MDM, analizar el impacto de la seguridad y de la privacidad que decíamos antes, y luego, cómo elegir un MDM, que ahora en la práctica espero que esto les quede clarísimo cuál tienen que elegir. Y para hacer un resumen entonces de algunos pasos. Primero, la adquisición. Primero, ¿cuál va a ser el esfuerzo de implementar este tipo de tecnología? Porque yo voy a tener que implementar seguramente una herramienta nueva, la voy a tener que deployar dentro de la organización. ¿Cuál va a ser el ciclo de vida que va a seguir la información? Por lo tanto, yo voy a tener que definir qué son datos de negocios que van a poder circular dentro del dispositivo y qué van a ser datos personales o qué tipo de datos puede utilizar el usuario. Hacer un análisis de riesgo justamente para determinar posibles escenarios, efectos, impactos, etcétera. Acá en el impacto debería considerar hasta acceso a información confidencial o incluso, como dije antes, invasión a la privacidad del usuario. ¿Cómo hago para evitar eso? ¿O cómo hago para que el usuario no sienta que se lo está vigilando? El análisis legal, justamente detectar posibles implicaciones legales. Y finalmente un plan estratégico y la implementación de los controles y las auditorías que nos permitan controlar a los usuarios de forma adecuada, pero solamente en el entorno corporativo. Es decir, también tenemos que tener en cuenta que esta tecnología es implementada por seres humanos. ¿Y quién alguna vez nos ha visto tentado en el área de tecnología, cuando soy administrador de una plataforma, por ejemplo, de monitorear a otros usuarios o ver lo que está haciendo un usuario determinado o leerle el correo a otra persona? Entonces, este tipo de cosas siempre hay que tenerlas en cuenta, porque si el usuario se percata de esto o siente que está sucediendo, aunque no sea así, puede tener implicancias contra la organización. Entonces, los requisitos de MDM IMAN, acá vamos a mencionar 6 puntos. Administración del dispositivo, entonces, una consola centralizada que nos permite administrar todos los dispositivos de la organización, puede ser una notebook, como dije, una laptop, un teléfono celular. Administrar las aplicaciones, todo el ciclo de vida que mencioné anteriormente. El control de contenido, ver y permitir qué ver y qué compartir o qué documentos puede compartir un usuario determinado o incluso una aplicación. Forzar restricciones en la política de seguridad, los contenedores para que separe datos personales de los corporativos y finalmente también el tema de la administración y configuración de lo que es el correo electrónico personal versus el corporativo. Yo sé que esto a veces hay muchos grises en el medio que no tenemos claro dónde empieza uno y termina el otro, pero hay que tratar de hacerlo. Entonces, resumiendo, nos quedaría que a través de una aplicación, de la aplicación de políticas de BIOD o BIOTS con T, que como dije es lo mismo, se pueden dar soluciones que desde el punto de vista de la privacidad de los datos personales, yo trato de garantizar al usuario que sus datos personales que utiliza dentro de su propio contenedor puede hacer lo que quiera con sus aplicaciones y con sus datos, y eso garantiza cierta privacidad o le da garantías al usuario. La integración con la red corporativa, es decir, de qué manera, desde el punto de vista político, yo le estoy dando acceso, o de gestión, le estoy dando acceso a la red corporativa, a datos que son sensibles, a un teléfono que en principio es un teléfono personal y un teléfono del usuario. Mayor control para asegurar que la información sensible no se filtre. Si yo tengo controlado qué usuarios, qué sistemas operativos, qué tipo de dispositivo y qué aplicaciones pueden hacer uso de esos datos y a dónde puede acceder cada una de esas partes, yo voy a tener un mayor control, voy a poder hacer un inventario adecuado de la información y saber quién tiene qué en qué momento, lo cual muchas veces parece algo sencillo, pero extremadamente complejo, porque la interacción de los usuarios de las aplicaciones con los datos y con las redes corporativas suele ser complejo. La integración completa del usuario con el negocio.
acá volvemos a lo mismo que mencioné al principio. ¿Cómo hacemos para facilitarle la vida al usuario que utilice su propio dispositivo, pero a su vez sienta que puede trabajar tranquilo, que se le facilite la usabilidad, que no tenga que andar con 2, 3, 4 teléfonos o dispositivos distintos de acuerdo a dónde se quiere conectar? Lo he visto en organizaciones, te dicen, si te querés conectar a la VPN, te doy la notebook. Si querés leer el correo electrónico, lo podés hacer en el teléfono, pero no en la notebook. Si quieres conectarte a una red determinada, lo puedes hacer solamente desde la laptop, pero del teléfono no. Entonces, eso complica terriblemente el control, primero, administrativo, y segundo, nos complicamos la vida a todos nosotros. Y por otro lado, finalmente, la mayor seguridad del usuario, porque como dije, le brindamos privacidad y le estamos protegiendo incluso su propio dispositivo, o sea, le estamos garantizando un montón de medidas de seguridad desde la aplicación de las herramientas, seguridad del dispositivo y seguridad de las aplicaciones. Es más, hasta incluso podemos tener un control de las aplicaciones que él mismo usa de forma personal y en todo caso advertirlo si está descargando una aplicación dañina, por ejemplo, o está intentando descargar un malware y no se da cuenta. Entonces, eso también ayuda a que el usuario tenga más confianza en lo que estamos haciendo. Bien, le voy a pasar el control a mi compañero de hoy. Segundito. Uy, lo perdí. Siempre me pasa lo mismo. Segundito, un segundito. Está. Voy a convertir en presentador a Darwin y Darwin nos va a mostrar desde el punto de vista práctico cómo hacer todo esto que estábamos contando. Adelante, Darwin. Gracias, Cristian. ¿Me confirma, porfa, Cristian, si tú ya estás viendo mi pantalla? Te veo tu pantalla y te escucho perfecto. Dale, muchísimas gracias. Bien, Cristian, muchas gracias por esos tics, muchas gracias por esa información. Efectivamente, el tema de gestión de dispositivos móviles en algunas organizaciones no es un tema sencillo y más si empezamos a agregarle esos componentes como dispositivos personales, dispositivos que compartimos con otros miembros de la familia, pues es un tema que se empieza a volver un poco más complejo. Entonces, vamos a ver a nivel de la herramienta ya cómo aterrizamos estos conceptos y cómo implementamos esas políticas. Vamos a ver 5 tics o 5 procesos que podemos hacer por medio de la herramienta. No quiere decir que sean los únicos que pueda hacer, hay más, pero pues por el tema del tiempo quisimos priorizar estos 5. Entonces, inicialmente vamos a ver el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Inscribir los dispositivos a mi herramienta de MDM. En la imagen podemos ver que si tengo unos dispositivos Android, pues yo puedo hacer diferentes tipos de inscripción de esos dispositivos. Las herramientas me brindan la capacidad de que pueda enrolar esos dispositivos de diferentes maneras. ¿Qué es importante acá? Que cuando yo enrole un dispositivo, pues sepa qué alcance quiero tener con ese dispositivo. ¿Quiero tener un control total de ese dispositivo o simplemente voy a crear un container porque ese dispositivo es de uso personal y voy a administrar ese container? Entonces, como pueden ver, por ejemplo, acá a nivel del flujo de dispositivos Android, un primer punto de decisión es, ¿esos dispositivos son Samsung o no? Si no son Samsung, ¿qué quiero tener? ¿Una administración completa o quiero tener una container, o sea, es un dispositivo personal? Si es un dispositivo personal, yo lo enrolo por medio de una invitación. Si quiero tener un control total, pues existen otros métodos de enrolamiento, el NFC, el código QR. Ahora, si son dispositivos Samsung, Samsung tiene una tecnología propia que se llama el NOx. Entonces yo podría hacer enrolamientos vía NOx y ese enrolamiento vía NOx también me permitir hacer enrolamientos masivos. Ahora bien, si nos vamos a iOS, pues sucede algo muy similar. Yo voy a tener una administración completa o un container. También el tema del container, pues lo hago mediante autoinscripción o mediante invitación. Y el tema de enrolamiento corporativo, generalmente lo hago a través de DET, que ahora Amazon lo llama, Apple lo llama Apple Business Manager. Entonces yo tengo una cuenta de Apple Business Manager y con esa cuenta puedo hacer enrolamientos para tener un control total de ese dispositivo. Revisemos entonces ahora en nuestra consola cómo sería este proceso.
Si yo quiero hacer un proceso de inscripción, pues acá tengo los diferentes procesos de inscripción que tenemos en mi herramienta, tanto para Apple, para Android, para dispositivos Windows también. Entonces vamos a hacer una inscripción de un dispositivo, en este caso un dispositivo Android. Vamos a decir que lo vamos a hacer a través de una invitación. Asignamos un usuario, en este caso tenemos un usuario que se llama MDMU. Seleccionamos el grupo BYOD y creamos el requerimiento de inscripción a mi plataforma. Se envía un correo, vamos al correo y revisamos que nos llegó nuestro correo con el detalle de los pasos que debemos realizar. Nos dice que debemos descargar la aplicación de MDM de Manager desde la Play Store y después escanear el código QR. Entonces volvemos a la consola y revisamos en el equipo. Le damos digitalizar código QR, lo digitalizamos, tenemos ya la información del usuario, como escaneamos el código, pues ya tenemos el código de seguridad, aparecen los términos y condiciones de uso de la herramienta, de la política, que son personalizables de acuerdo a la necesidad de la organización, y con esto procedemos a la configuración del perfil de trabajo en el dispositivo móvil. Entonces se empieza a crear el perfil de trabajo o el contenedor del que hablábamos para administrar todo el tema de la data corporativa. Acá vemos que ese contenedor de cara al usuario se ve como una carpeta donde tenemos todas las aplicaciones que son permitidas por la organización. Y también tenemos nuestra aplicación donde vamos a manejar el catálogo de aplicaciones, catálogo de contenido, entre otras funcionalidades que requiramos. Ahora, si actualizamos nuestra consola, vemos que ya este requerimiento de inscripción fue satisfactorio y ya tenemos un equipo más administrado. Nuestro equipo MDMU fue inscrito mediante invitación y fue asignado al grupo BYOD. Así de simple, digamos que podríamos hacer la inscripción de los dispositivos que necesitamos enrolar mediante BYOD o que ya son de uso personal en la organización. Ahora, un segundo tema. Cristian lo mencionaba cuando nos hablaba y nos decía, acá el tema de mantener un equilibrio entre la privacidad es muy importante. ¿Por qué? Porque la privacidad de un dispositivo del cual yo soy propietario, es un dispositivo personal, y lo llevo a mi organización para que me permita el acceso a aplicaciones empresariales, pero con la condición de que ese equipo debe ser administrado por la plataforma MDM de la organización, entonces debe tener una directiva de privacidad clara donde se informe al usuario qué cosas se van a obtener de ese dispositivo y asegurarle que su privacidad va a estar protegida. Entonces yo tengo una directiva de privacidad que el usuario puede consultar donde le digo, mire, voy a tomar o no información de sus aplicaciones, voy a tomar o no información de su teléfono, voy a estar haciendo seguimiento de su ubicación o no. Cuando hagamos procesos de vista remota, yo requiero que usted me dé el permiso, voy a tener permiso o no para tener un borrado completo como tal. Y ya en la consola, pues donde manejo este tema de la privacidad de la organización, pues simplemente cuando yo requiero hacer esto, la consola tiene un menú donde podemos validar la privacidad del dispositivo, definir a qué dispositivo le vamos a aplicar esa política de privacidad, si lo vamos a hacer a todos, si lo vamos a hacer solo a un grupo, poder visualizar qué datos de información vamos a recopilar y a mostrar de ese dispositivo. Vamos a validar si cuando tomemos control remoto pedimos o no pedimos la autorización. Entonces vamos a darle acá a modificar y acá está el detalle donde nosotros podemos validar y configurar esa política de privacidad. Vamos a recopilar información o no. Entonces, de acuerdo a lo que yo necesite en la organización, lo voy seleccionando y lo voy configurando. Defino a qué dispositivos se los voy a colocar, si se los vamos a hacer a todos o solo a un grupo específico. Y con esto, digamos que ya tendríamos nuestra aplicación lista para hacer el despliegue acá en la organización. Ahora hablemos un poco de los tipos de administración que tenemos. También Cristian lo mencionaba. Tenemos dispositivos personales. Trae tu propio dispositivo. Bring your own device, por las siglas en inglés. COSU, también por sus siglas en inglés de Company Owner Single Use.
es un dispositivo propiedad de la organización, pero solo de un uso específico. Generalmente son los que colocamos en modo kiosco. El COPE, Company Owner Personal Enable, es un dispositivo de la compañía, pero habilitó que hagamos un uso personal de ese dispositivo. CYOD, Choose Your Own Device. Generalmente las organizaciones grandes que ya tienen definido o homologados unos dispositivos móviles que se asignan a los empleados y el empleado simplemente va y selecciona de esos dispositivos cuál va a utilizar. O el COBO, que básicamente es Company Owner Business Only, solo manejo corporativo, es de la organización y tengo un control total de ese dispositivo. Entonces revisemos cómo hacemos eso en la consola. A través de la consola nosotros podemos crear lo que llamamos perfiles. Vamos a crear uno, en este caso Android, colocamos acá un nombre, webinar 1 puede ser, y acá a través del perfil nosotros empezamos a controlar esa información. Vamos a tener un perfil corporativo total o tenemos un dispositivo Bridge Your Own Device. Entonces yo empiezo a definir si el código de acceso lo aplico solo para acceder al container de perfil de trabajo o si lo aplico a todo el dispositivo, si tengo un control total de todo ese dispositivo. De acuerdo a eso, empiezo a manejar las restricciones también. Puedo manejar restricciones de funcionalidades del dispositivo, puedo manejar acá restricciones de agregar cuentas. Si yo permito agregar nuevas cuentas, pues estaría habilitando el uso personal de ese dispositivo. Si no lo permito, pues sería un dispositivo completamente corporativo. Entonces, ya después de que tenga mis restricciones, guardo mi perfil y lo publico. Con esa publicación, pues ya puedo empezar a distribuir ese perfil a los diferentes dispositivos o grupos de dispositivos que yo requiera. Ahora hablemos un poco de man, también lo hablábamos en la esta. Se ve como la imagen, es como cuando una persona me agrega una aplicación y el usuario ni cuenta se da de que esa aplicación fue agregada, sino simplemente ve un nuevo icono en su pantalla. Entonces, ¿cómo hacemos eso a nivel de nuestra consola? Simplemente tenemos un repositorio de aplicaciones. Como lo decía Cristian, yo lo puedo hacer a través de sincronizar esas aplicaciones con los diferentes stores públicos o también si tengo aplicaciones empresariales creadas, pues lo puedo hacer. En este caso vamos a buscar una aplicación, por ejemplo, Soho Mail. Hago todo mi proceso acá de administración, de definir cuál es la aplicación, de venir y aprobar esa aplicación. Entonces, cuando yo doy a aprobar a esa aplicación, me salen todo el tema de los permisos y acá empiezo a gestionar todo el tema de los permisos. Reviso si efectivamente todos esos permisos que requiere la aplicación son necesarios o no, si son permitidos en mi organización o no, o si representan algún riesgo o no. Y también defino qué voy a hacer con esos permisos si llega a haber una actualización. ¿Los mantengo o los revoco? Después de que seleccione mi aplicación, simplemente vengo y sincronizo con mi store y al sincronizar con mi store, pues ya voy a tener mi aplicación acá lista. Podemos ver el Soho Mail para distribuirlo a los diferentes aplicativos, a los diferentes dispositivos móviles que requieran esa aplicación en mi organización. Entonces voy después a grupos de dispositivos y acá tenemos un grupo de pruebas donde tenemos nuestro dispositivo que se llama grupo Android y yo hago la distribución de mi aplicación. Selecciono qué aplicación voy a distribuir. En este caso vamos a seleccionar Soho Mail. Defino si va a ser una instalación silenciosa y antes de hacerlo, pues revisamos en mi dispositivo que en este momento solo tenemos la aplicación de Adobe Acrobat. No hay ninguna otra aplicación todavía. Entonces le damos seleccionar y él empieza a hacer el proceso de distribución de la aplicación en este momento. Revisamos nuevamente nuestro equipo e inmediatamente el dispositivo móvil recibe el proceso de instalación, la descarga y la instala. Como no es una aplicación tan pesada, pues básicamente la instala muy rápido, como lo podemos ver acá. Ya esto nos permite tener nuestro acceso, básicamente con nuestra aplicación desplegada como tal. Por último, para terminar, vamos a hablar un poco acerca de la gestión de contenido. Entonces, es importante poder administrar la información que comparte la organización. Esa información que es importante de la organización, que no se filtre, que no se fugue. Entonces yo debo distribuirla de una manera segura. ¿Cómo lo hacemos con medio de las herramientas que tenemos? Pues básicamente yo vengo a mi herramienta y tengo una administración de gestión de contenido, donde yo
subo los documentos que quiero compartir, vengo y los subo a mi consola. En este caso vamos a seleccionar este que se llama programa de entrenamiento. Lo cargamos, le colocamos una etiqueta, en este caso vamos a hacer DCTR, de training, y nuevamente revisamos en nuestro equipo. Tiene un catálogo de contenido, en este momento no tiene ningún documento compartido. Entonces simplemente cargamos el documento a nuestra consola y después de que lo tenemos cargado, pues yo puedo tenerlo ya habilitado para venir y seleccionar ese documento y empezar a hacer los procesos de distribuirlo o compartirlo con los grupos que a mí me interesa que reciban esa información en sus dispositivos móviles. Entonces seleccionamos nuevamente mi grupo de prueba, Android, y desplegamos ese documento. Entonces, el usuario que tenga ese dispositivo ya puede ir al catálogo de contenido y va a ver el documento que fue compartido en un container seguro que está cifrado y pues va a poder visualizarlo y gestionar esa información o ese documento que tenga en el dispositivo. Muchas gracias. Le devuelvo el control a Cristian para que empecemos con el proceso de las preguntas. Bien, muchísimas gracias. Obviamente, como dijimos en la práctica, la idea era ir viendo cada una de las opciones que yo fui contando en la teoría, porque a veces contarlo, yo siempre lo digo esto, contarlo en la teoría parece más difícil de lo que es realmente tecnológicamente. De hecho, muchos de los desafíos que tiene Billot están relacionados con la parte de gestión y administrativa, más allá que de la parte tecnológica que veíamos recién. Voy a ir leyendo un par de preguntas y vamos a ir contestando. Hay una que me preguntan acá, es que si pienso que Billot cobra un valor importante en el presente modelo de trabajo desde casa y cómo deben responder las organizaciones. Sí, obviamente que considero que ha acelerado en realidad, igual que todo lo que es el trabajo remoto, ha acelerado de alguna forma la adaptación o adopción de este tipo de tecnología por parte de las organizaciones y está a la vista la gran cantidad de beneficios que tienen los dispositivos móviles y utilizados desde la casa. Y vuelvo a repetir, cuando digo dispositivo móvil me refiero a un teléfono o también puede ser una laptop, una notebook y demás. Entonces, sin duda es algo que me parece que llegó para quedarse. Seguramente muchos de nosotros probablemente volvamos a trabajar menos cantidad de horas a la oficina, luego de que espero que termine la pandemia, yo creo que vamos a volver menos horas a la oficina y eso va obviamente repercutir de que vamos a estar más horas en nuestra casa. ¿Cómo deberían responder? Yo creo que es el momento ideal como para empezar a plantearnos algún tipo de política relacionada a las que estábamos hablando, porque es un fenómeno, vuelvo a repetir, que llegó para quedarse y que nuestra respuesta no debería ser el bloqueo de esos dispositivos, sino facilitarle la vida al usuario y empezar a pensar cómo controlar esos dispositivos. Sin duda es el momento ideal como para plantearse en este momento las soluciones de MDM o de MAM que acabamos de ver. La siguiente pregunta dice, con la inclusión de las tablets como herramienta de trabajo diario, ¿piensas que en algún momento las PCs de escritorio o laptops pueden desaparecer y será todo móvil? No sé si va a desaparecer, porque yo creo que la tecnología se va adaptando, esto es una opinión absolutamente personal, yo creo que la tecnología se va adaptando, la vamos mejorando y la vamos adoptando de acuerdo a nuestras necesidades. No sé si va a desaparecer completamente una PC de escritorio, así como tampoco han desaparecido, por ejemplo, los servidores, si bien muchos servidores hoy están en la nube, muchos servicios están en la nube, los servidores como tal no han desaparecido. Entonces, no apuntaría a una desaparición total, pero sí a una adopción mayor de la tecnología móvil y el trabajo de nuestra casa, como decía antes. Entonces, los riesgos, creo que los mencionamos al principio, la mayoría de ellos en la charla de hoy, o en algunos otros webinarios también lo hemos visto, pero tienen que ver sobre todo con el tema de la privacidad y con la fuga de información. Si ustedes ven las noticias del último año, van a ver que grandes empresas, de hecho, hoy mismo, ayer de hecho, se conoció una gran empresa de delivery española, una que tiene una B corta en el medio, una B chica, que sufrió una fuga de información muy importante. Entonces, todo el tiempo está sucediendo esto. Y es nuestro desafío desde el área de tecnología y de las áreas de seguridad empezar a controlarlo. Bien, hay otra pregunta que me dice, ¿puedes mostrar nuevamente los 5 tips? Sí, cómo no.
Había ido, ahí está. Los 5 tips que había mostrado al final, sí, ahí están, lo dejo en la pantalla. Y hay una pregunta para Darwin aquí. ¿Manage Engine MDM se puede trabajar en la nube o únicamente está disponible on-premise? Preguntan Darwin. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos MDM, opciones? MDM está disponible para instalar on-premise y también está disponible en versión cloud como servicio. Ok, y preguntan cuál es la diferencia entre las dos opciones. Básicamente la diferencia es como la mayoría de plataformas. Entonces, cuando yo tengo mi plataforma on-premise, pues yo tengo una gestión total de esa plataforma. Cuando yo tengo una plataforma cloud, pues el que se encarga de todo ese tema de operación y mantenimiento es mi proveedor. Entonces, tengo ahí unas libertades o una menor carga administrativa, pero pues tengo también unas limitaciones en que si requiero mantenerme en una actualización o si requiero no actualizar, pues eso va a estar sujeto al tema de las políticas del servicio como tal. Pero a nivel de Muy bien. características y funcionalidades, las dos tienen las mismas características y funcionalidades. Muy bien. Otra para ti, ¿qué diferencia hay entre la opción que brinda Samsung Knox, que mencionaste en tu presentación, con los demás dispositivos Android a la hora de administrarlos a través de Manage Engine? Los dispositivos Samsung, cuando tienen la gestión con Knox, permite tener ciertas funcionalidades adicionales de características. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de crear un perfil con restricciones, posiblemente tenga unas capacidades adicionales cuando estoy haciendo la administración de dispositivos Samsung con el Knox. Cuando no lo estoy haciendo con el Knox, muy seguramente voy a tener capacidades tradicionales, como por ejemplo bloquear cámaras, bloquear captura de pantalla, bloquear que no instalen aplicaciones, pero con el Samsung Knox tengo unas funcionalidades adicionales específicas de esos tipos de dispositivos que soportan el Knox. Muy bien, clarísimo. Y la última para ti, ¿es posible gestionar un equipo laptop como un dispositivo móvil? Sí, lo vimos cuando hablamos de la inscripción, también había Ujú. unos procesos de inscripción para dispositivos Windows. Ahí estamos hablando de laptops, Surface, dispositivos móviles también. Un dispositivo Windows que Sí, maneje sistema operativo Windows 10 permite hacer algo que se llama una administración moderna. Entonces, una administración tradicional de un equipo de cómputo, le agregamos capacidades de movilidad, le agregamos seguimiento, le agregamos temas de poder borrado remotamente de ese dispositivo si llega a pasar algo, le agregamos poder distribuir aplicaciones por medio del Windows Store. Tenemos unas funcionalidades adicionales cuando lo hacemos por medio de MDM. sí, efectivamente iba a comentar que cuando estabas mostrando uno de los dispositivos agregados, efectivamente era un Windows 10. Después, como esto va a quedar grabado, lo pueden ver también sin problema de vuelta, no hay inconveniente. Bien, esa era la última. Y como siempre, respetando el tiempo de cada uno de nosotros, que no abunda, aprovecho una vez más para agradecer en mi nombre propio, de Seguinfo y de Manage Engine, la participación de todos ustedes. De mi lado, agradecer a Manage Engine, como siempre, la confianza en brindar este tipo de webinarios. Y muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo seguramente en aproximadamente un mes con otro webinario gratuito de Manage Engine. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Darwin, como siempre, por el apoyo. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos.